Buenas tardes. Comenzamos la presentación del libro cuyo título es Historia de las relaciones entre España y México, 1821-2014, cuyos autores son Agustín Sánchez Andrés y yo mismo, Pedro Pérez Herrero. Me ha pedido Casa de América, la dirección, que no solamente hable como autor, sino que funja como moderador. Y el orden que me han comunicado que debo seguir, primero hablaré yo, después hablará el Valentín Díez Morodo, presidente del Consejo Empresarial Hispano-Mexicano. A continuación tomará la palabra la embajadora Roberta Layú, embajadora de México en España, y finalmente hablará el secretario de Estado Jesús Manuel Gracia. Sin más prolegómenos, necesito algo importante, y es en todo mundo académico y en un mundo, en esta tarde como estamos aquí, empezar por los agradecimientos es empezar bien el camino. Primero, gracias a Casa de América y en especial a Santiago Miralles, que nuestro anfitrión, que en la tarde de hoy ha abierto esta institución para discutir, para presentar, para hablar de las relaciones entre dos países importantes como son México y España. Gracias también al secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, a Jesús Gracias, por haber encontrado un hueco en su apretadísima agenda. Y cuando le comunicamos que queríamos hacer la presentación de este libro y que queríamos contar con su participación, en ningún momento nos dijo que no. Dijo, sí, ya ocuparé yo mi agenda, ya lo organizaré. Coincidió también que este día no estaba en el extranjero, y entonces gracias a Jesús por estar aquí esta tarde con nosotros. Evidentemente, la Embajada de México en España y la embajadora Roberta Layú es una embajadora que ha impulsado con acierto las relaciones entre dos países, México y España. Ella, como embajadora de México ante el Reino de España, es una excelente conocedora de la historia de ambos países, experta en relaciones internacionales. Hace algunas semanas presentó su libro de Historia de las Relaciones de México. Es un excelente libro que le recomiendo. Y además la embajadora es una defensora de las causas justas. Y le tengo que dar muy especialmente las gracias porque ha escrito un prólogo excelente. Es decir, tienen que leer el prólogo, el resto es más aburrido, pero el prólogo es muy sintético y aprenden en ese prólogo todo lo que hay que leer y aprender del libro. Evidentemente, de forma también muy especial, al Consejo Empresarial Hispano-Mexicano y especial al presidente, a Valentín Díez Morodo. Valentín Díez Morodo está aquí y tenemos que darle las gracias porque es un importante día para él. Ha recibido un premio muy merecido, un premio a su vida de trabajo, un premio a el impulso de las relaciones económicas, humanas, entre México y España. Gracias por haber querido estar aquí con nosotros esta tarde después del premio que recibió ayer en León. Es un empresario exitoso con un sentido exquisito de la cooperación y de la solidaridad. Tengo que dar también las gracias a Agustín Sánchez Andrés, que es el otro coautor del libro. No puede estar esta tarde ahora mismo con nosotros, pero también les anuncio que en el Ateneo Español de México, en la Ciudad de México, el 19 de mayo, se hará una presentación de este mismo libro y estarán, yo no estaré, es decir, la ventaja que tiene ser dos autores, que nos repartimos el trabajo a ambos lados del Atlántico, ¿no? Como dice mi mujer, aquende y allende los mares, hacemos la presentación de este libro. En esta presentación estará Mario Ojeda, todos amigos, conocidos y especialistas de la UNAM, Carlos Sola y Javier Dosil. Y gracias a todos ustedes por haber venido esta tarde, en la primera tarde de primavera de Madrid, que ya hace calor y que en vez de estar tomando una cerveza en una terraza, pues han ocupado la tarde de hoy en la presentación de este libro.
Es un lujo, de verdad, presentar un libro acompañado de tan importantes personalidades y acompañados de ustedes. Me dicen que tenemos que ser breves, nos dan 15 minutos a cada uno y voy a ser breve y después vamos a abrir un turno para hacer comentarios y para que se convierta en una discusión académica, que es lo que nos gusta a los que nos dedicamos al mundo de las universidades. Primero, ¿por qué este libro? En un mundo global, el estudio de las relaciones internacionales se ha vuelto un tema prioritario. Los Estados-nación no pueden entenderse en forma aislada. Vivimos en un mundo interconectado, internacionalizado, y no podemos seguir comprendiendo ni narrando las historias nacionales como si fueran actores aislados. La importancia del estudio de las relaciones entre España y México, México y España, no necesita muchas explicaciones, como pueden comprender. Son dos países potentes, dos países importantes en el contexto internacional, con una sólida historia en sus relaciones. Y hay que advertir que en muchas etapas de nuestras historias no se sabe dónde comienza la historia de uno y dónde termina la de otro. Son historias que se solapan, son historias que se cruzan. Hemos realizado en este libro una revisión exhaustiva del estado de la cuestión. Se incluyen 36 páginas de bibliografía, se citan 641 obras, se incluye una cronología de las relaciones México-España y se incluyen numerosas estadísticas y todo tipo de gráficas y cuadros sobre las relaciones económicas y demográficas. Hacía falta realizar esta labor. Había muchas y buenas contribuciones, pero eran parciales y no teníamos una historia completa que reuniera todo lo que se ha publicado hasta la fecha. Hay partes que las conocíamos mejor, otras, como la del 1975 hasta la fecha, teníamos información más parcial. La virtud del libro es haber compendiado, haber coordinado y haberlo presentado de forma conjunta. Evidentemente se han quedado fuera algunos temas. Es una historia social, política, económica. Las relaciones culturales, el cine, la literatura, el arte, ha quedado fuera. Es decir, ese es un volumen, un segundo volumen que publicaremos en los años venideros. El libro se ha escrito a cuatro manos, como algunas buenas composiciones de piano. Mi compañero de teclado ha sido Agustín Sánchez Andrés. Es un español mexicano que trabaja desde hace muchos años en la Universidad Michoacana, en la Nicolaita. Él se ha ocupado de narrar la historia de las relaciones durante el periodo 1821-1975. Agustín ha descrito el reconocimiento de la independencia de México por España, las turbulencias durante el largo siglo XIX, la normalización de las relaciones durante el Porfiriato y la restauración borbónica, los efectos de la Revolución Mexicana, la Segunda República en España, la Guerra Civil Española, la dictadura franquista y el desarrollo estabilizador impulsado por el PRI, desde 1821 hasta 1975. Yo me he ocupado de estudiar la historia de las relaciones entre México y España desde 1975 hasta la actualidad. Era el periodo que estaba más desasistido en cuanto a sistematización de información. La historia de las relaciones México-España desde el 1977-1975 es la historia de la vida de los autores. Agustín llegó a México en Agustín llegó siendo doctor en Historia por la Universidad Complutense y comenzó a trabajar en la Universidad Michoacana en 1998, es decir, a finales del siglo XX. Yo llegué a México a estudiar el doctorado en Historia en el Colegio de México en septiembre de 1977. Todavía no había relaciones entre España y México. Y después trabajé desde 1981 en la Universidad Complutense y desde 2005 en la Universidad de Alcalá. Nuestras vidas, las vidas de Agustín y la vida mía, han estado siempre a caballo entre ambos países. Hemos trabajado, vivido, disfrutado en un mundo hispano-mexicano en el que no ha habido fronteras para ninguno de los dos.
Una multitud de compañeros de trabajo, amigas, amigos, nos hemos reunido en comidas, en cenas durante años para conversar sobre los problemas de nuestros países. Todos somos hispano-mexicanos. Tenemos un pasado y un presente que nos vinculan y soñamos con un futuro entrelazado. Había que escribir este libro, era obligatorio. Lo hemos hablado durante años, la importancia de escribir, de narrar esta vida entre los dos países. Representa la historia, este libro representa la historia de cientos de miles de hispano-mexicanos. Unos fueron a México a trabajar, otros vinieron a España a encontrar un espacio donde poder crecer. Unos y otros huían de situaciones de conflicto y encontraron un lugar de acogida en ambos países. Cada uno tuvo sus causas de expulsión y de atracción, como les gusta decir a los demógrafos. Unos fueron por motivos políticos, otros por negocios, otros por trabajo, otros por estudios, muchos por hambres de libertad o de comida y otros por amor. Lo importante es que todos tejieron historias interconectadas. Cada inmigrante fue el núcleo de una historia en la que la frontera entre México y España se fue diluyendo. En México añorábamos España y en España recordábamos México. Muchos de los hijos y nietos de aquellos migrantes ya tienen doble pasaporte. Hemos construido una historia compartida, una historia construida de abajo arriba. Los gobiernos han apoyado con acierto las relaciones, pero hay que decir que las sociedades han ido por delante en muchas ocasiones, abriendo caminos aun cuando no había contactos oficiales. Nuestro libro es la historia de esas miles de vidas que han quedado anónimas o habían quedado anónimas. Aprovecho para anunciar que estamos trabajando en el IELAT, en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá, con un conjunto de investigadores que denominamos Visual, en la reconstrucción de algunas historias de vida que nos muestren las distintas experiencias de estos migrantes de ambos lados del Atlántico. En esta ocasión lo vamos a hacer en formato audiovisual, es decir, estamos construyendo documentales, estamos construyendo historias de vida para presentarlos en imagen y sonido y evidentemente en color, ya no en blanco y negro, y no en mudo, sino con palabra. No se puede dejar en el olvido la experiencia como la que tenemos hoy con nosotros acompañándonos, la experiencia de un empresario de éxito como la del empresario Valentín Díez Baroja. Es evidente que necesitamos recuperar esas historias de vida, necesitamos recuperar esas experiencias. Yo soy historiador y si tuviera esos documentales de hace 60, 70 años, pues estaríamos encantados de poder que esas vidas no se nos escapen a los historiadores, sino dejarlas y cautivarlas. El siguiente apartado, muy rápido, es ¿para qué este libro? Los historiadores, yo siempre les digo a los estudiantes el primer día, cuando me conocen en la primera clase, y les digo que los historiadores somos gente un tanto extraña, porque estamos tremendamente preocupados, obsesionados por el futuro, pero un futuro de largo plazo. No estamos obsesionados porque qué es lo que va a pasar en las próximas elecciones. Sabemos que va a pasar lo que tiene que pasar. Estamos obsesionados por un futuro de largo plazo, no de coyuntura, no el de corto plazo. Y evidentemente, como estamos obsesionados por el futuro, analizamos el pasado para tener más libertad de entender el presente. Para eso hay que escribir un libro de historia, para entender el presente y para abrir los caminos de la libertad del futuro. Si queremos construir un futuro de paz, integrado, intercultural, de reconocimiento de la pluralidad, tenemos que desprendernos de algunas miradas miopes de corto plazo fabricadas en los últimos 200 años sobre la base de narrativas excluyentes que no podemos seguir permitiendo que continúen. El estudio de las relaciones entre México y España nos brinda la posibilidad de comprobar cuándo se aprovecharon las oportunidades que aparecieron y cuándo se dejaron pasar las coyunturas favorables. ¿Qué se ha hecho y qué no se ha hecho? Es lo que narra el libro. Para la construcción de nuestros argumentos hemos empleado una metodología en ciencias sociales que llamamos DAFO, que es debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades. Es una tecnología, un método, pero que no, el libro se lee como narrativa, no se preocupen si alguien comete el error de comprarlo. Es decir,
La historia, lo que es importante para el 2016 es que la historia importa, la historia es necesaria. No es un conocimiento erudito del pasado, sino que de verdad la historia no es porque sea yo profesional y esté vendiendo mi labor, es que la historia importa. México y España han construido una historia recíproca. Para seguir profundizando estas relaciones es necesario construir una hoja de ruta y para ello es de suma utilidad ver qué se ha hecho hasta el día de hoy. Las relaciones exteriores son una extensión de la política interna, todos lo sabemos, y por lo tanto no se puede seguir pensando que son algo anecdótico, ajeno, externo o exótico. A continuación tengo un montón de páginas que salto, que hago una síntesis de la estructura del libro y simplemente les digo que comienza la historia con la independencia de México. La independencia de México se reconoce por España en 1836. El siglo XIX es un siglo convulso en México, en España, y las relaciones entre México y España son unas relaciones que no son muy suaves en ese largo siglo XIX, hasta que llega don Porfirio Díaz en México, y a partir de 1876 y hasta la Revolución Mexicana hay un reconocimiento de esas relaciones y hay una normalización de esas relaciones, hay inversiones y las cosas empiezan a ir bastante bien. Llega la Revolución Mexicana, en la Revolución Mexicana empieza otro parón en las relaciones. Con la Segunda República Española las relaciones, voy muy rápido porque quiero ir a las conclusiones y porque se termina mi tiempo, y una vez llegada la Segunda República se establecen unas buenas relaciones políticas, pero las relaciones económicas no avanzan. Evidentemente llega la guerra civil, llega una dictadura y en ese momento hay una cantidad de españoles que son expulsados del país y tienen que emigrar, y empieza a haber una relación humana de altísimo nivel, aunque se rompen las relaciones porque el gobierno de México reconoce el gobierno de la República, que está en el exilio, y no el gobierno del dictador que ha dado un golpe de Estado contra el gobierno constitucional, que era el gobierno de la República. Con la muerte del dictador, precisamente lo hace para la historia de las relaciones en un día mágico, porque es el 20 de noviembre, día del inicio de la Revolución Mexicana, es decir, tiene acierto el dictador en la muerte. Y este día, del 20 de noviembre, de la muerte de Francisco Franco, abre una etapa que es la que yo me he dedicado a analizar, que es la etapa de los gobiernos democráticos de las finales del siglo XX, el siglo XXI. Analizamos el periodo del PSOE del 82, la llegada de José María Aznar en 96, el retorno del PSOE en 2004, después de la crisis de 2008, el regreso del Partido Popular al poder de nuevo. Es decir, vamos estableciendo esa serie de historias que tienen luces y sombras, que tienen adelantos y que tienen retrocesos, pero que fundamentalmente en los últimos, desde el 76, del 75, del 77, desde el 78, tenemos una historia que ha ido avanzando y las relaciones siempre han ido mejorando. Para terminar, les voy a comentar, antes les decía los acontecimientos, ahora de forma muy breve, qué enseñanzas podemos sacar de la historia de las relaciones entre México y España en los últimos 200 años y en particular desde el 75, 76, 77 a la fecha. De forma brevísima, decirles que tras haber realizado un análisis de las relaciones, tengo montones de estadísticas, de cuadros, pero no les voy a molestar mucho con ellos. Simplemente, si alguien después hace una pregunta muy concreta, tengo toda una batería de información para poder dar una respuesta precisa y con todo el rigor en la respuesta. Pero de forma muy general les puedo decir que las relaciones políticas, económicas, culturales y sociales entre México y España, de toda esa serie de relaciones,
se pueden extraer algunos comportamientos, algunas enseñanzas en las dinámicas de largo plazo y formular algunas reflexiones. Primero, en términos, voy sintéticamente a plantear unas conclusiones, unas reflexiones económicas, unas reflexiones políticas, sociales y después, ¿y qué queda por hacer, ¿no? En economía, no hay duda de que las relaciones económicas han progresado desde 1975 en ambas direcciones, México y España. Es evidente que los flujos, esto es todo lo que tengo la información estadística, es evidente que los flujos comerciales y de inversión se han multiplicado de forma notable tanto en México como en España. Las gráficas que están en el libro y que he reproducido en el material en gráfico, en pantalla, si lo quieren ver, atestiguan que hay un adelanto importante en esas relaciones económicas. De todo este material voy a extraer una serie de apreciaciones. Primero, parece evidente que hemos avanzado, pero parece evidente también que hay que diversificar el contenido de las exportaciones y evitar, sobre todo, que las inversiones se anclen en el largo plazo en el diferencial de salarios. 2. Se debe mejorar la productividad, fortalecer la integración en distintas áreas, ampliar las economías de escala y los eslabonamientos internos. 3. Se requiere introducir algunas novedades para que los beneficios obtenidos se redistribuyan mejor en las sociedades mexicana y española. El crecimiento económico debe estar acompañado de una mejora en la distribución del ingreso. Se debe combatir la informalidad y el paro. Existe un potencial inmenso, no debidamente aprovechado, para un mercado con una población total entre ambos países que se acerca a los 200 millones de habitantes, que cuenta además con asociaciones estratégicas con los conglomerados económicos más importantes del planeta, como Estados Unidos y Canadá, Unión Europea, América Latina o China. Es decir, tanto México como España ocupan el epicentro de unas relaciones internacionales sumamente importantes y se ha avanzado mucho. Podemos decir, el vaso está medio vacío, medio lleno. Mi opción es que todavía hemos hecho mucho, pero todavía hay que seguir avanzando. En términos políticos, es evidente que las relaciones políticas y diplomáticas han sido modélicas en las últimas décadas. Los presidentes de México han intercambiado visitas con los presidentes de gobierno españoles y los jefes de Estado, Juan Carlos I y Felipe VI. Los ministros, secretarios, los secretarios de Estado, nos acompaña esta tarde Jesús Gracia, embajadoras, nos acompaña la embajadora de México en España, Roberta Layú, y cónsules de ambos países han realizado un trabajo impecable, excepcional y agradezco que en la presentación de este libro estén dos representantes, uno por España, otro por México y un empresario de éxito. La parte social. Las sociedades españolas y mexicanas viven en el siglo XXI más cerca unas de otras. Sí, los mexicanos y los españoles vivimos más cerca, pero creo que se puede seguir avanzando más. De forma particular, como en representación del colectivo al que pertenezco, al mundo universitario, creo que en educación existe todavía un gran camino por recorrer. Las universidades no han visualizado adecuadamente el potencial que tienen delante al compartir una misma lengua. Las cifras de estudiantes son elevadas, pero tendrían que ser mayores. No se trata de conseguir más ingresos por las matrículas de los estudiantes, sino de apoyar la internacionalización del colectivo académico mexicano-español para poder competir mejor y más en el mundo globalizado en el que nos ha tocado vivir. Creo que hay una brecha para seguir trabajando en educación. En suma, la historia de las relaciones entre México y España nos indica que se ha avanzado mucho, muy bien, desde el 75 hasta la fecha, que se han aprovechado razonablemente bien las coyunturas económicas que se han abierto en las últimas décadas. Y las perspectivas que ofrece el estudio de los procesos de larga duración muestra también que toca seguir trabajando para que el crecimiento económico se traduzca en sociedades más justas y equitativas.
Cuando cruzamos las curvas de inversión, las curvas de comercio y cuando cruzamos las curvas de ocupación y las curvas de informalidad, vemos que hay un desajuste. Hay inversiones, pero al mismo tiempo el paro y la informalidad crecen. Y eso es evidente que hay que corregirlo. México y España tienen que ir de la mano en la consecución de tan noble objetivo. Ambos países ocupan un lugar privilegiado en el espacio occidental atlántico. México ocupa un espacio importante entre el mundo anglosajón, entre Estados Unidos y el resto de América Latina, ocupa un lugar epicéntrico entre Europa y el mundo asiático. Es evidentemente un espacio privilegiado y España le toca algo parecido, es decir, está también entre el mundo europeo y el mundo africano, está entre América y Asia. Los dos países son privilegiados para estrechar esas relaciones. Creo, por lo tanto, que después de haber escrito, reflexionado y acumulado información en este libro con Agustín Sánchez Andrés, no se pueden desaprovechar las oportunidades brindadas por una historia compartida, construida a través de los siglos. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra Valentín Díez Morodo, presidente del Consejo Empresarial Hispano-Mexicano. Muy bien, agradezco a Pedro todas las frases y elogios inmerecidos de que he sido objeto, pero yo sí quisiera primero destacar la presencia de don Jesús Manuel Gracia, con quien me une una relación y amistad entre nuestros países de mucho tiempo, y en su carácter de secretario de Estado de Cooperación Internacional para Iberoamérica ya hemos tenido algún tipo de reuniones. Por otra parte, pues nuestra ilustre, excelentísima embajadora Roberta Layú, embajadora de España en México, quien con mucho gusto tratamos de cooperar con ella en todas las labores y funciones que tiene encomendadas. Y ya quisiera de manera más concreta, Pedro, pues agradecer, voy a tratar de ser breve también, como me fijaron mi tope a mí, pero es que mira, el tema es tan pasional que hay ciertos capítulos que no puedo omitir. Primero quiero agradecerte a ti, Pedro Pérez Herrero, y un saludo muy afectuoso para Agustín Sánchez Andrés, que no nos acompaña, porque es un honor para mí acudir a esta presentación de la historia de las relaciones entre México y España, 1821-2014. Sin duda, esta obra resulta de gran importancia para conocer la evolución de las relaciones entre ambos países, relaciones que nos señalan que difícilmente se pudiera pensar que han sido complejas, sobre todo teniendo en cuenta la armonía y los beneficios mutuos que ha generado, que actualmente constatamos y que podríamos definir como el mejor momento de las relaciones bilaterales en todos los ámbitos. Me permití, al dar lectura prácticamente todos los capítulos del libro, destacar el prólogo de nuestra embajadora. Y quisiera destacar las observaciones que hace en su prólogo. Entre otras cuestiones, nuestra embajadora hace mención de la importancia que ha tenido para las relaciones entre México y España todas esas personas que podríamos agrupar en la categoría de hispano-mexicanos, todos aquellos ciudadanos que nacidos en uno de ambos países se sienten identificados y tienen relaciones y afectos tanto en México como en España. Eso me parece un tema fundamental, hablar de las relaciones entre nuestros países, ya que, como saben todos ustedes, los gobiernos de México y de España no siempre estuvieron en los mejores términos. No voy a profundizar mucho, pero sí creo que les voy a dejar una inquietud, contrario a lo que dijo Pedro, esperaban o no tuvieran el error de comprar el libro. Creo que después de las inquietudes que les voy a sembrar, van a salir todos a comprar el libro. Es más, presiento que se van a acabar. Eso también se los digo. Menciona nuestra embajadora que además de los ciudadanos,
que podríamos hablar también de las obras hispano-mexicanas, haciendo ya a un lado la relación personal. El legado de dichas personas engrandece y enriquece ambos lados del Atlántico, obras que incluyen empresas, obras artísticas, científicas y muchas más. Pedro, mencionaste el aspecto educativo, no quisiera profundizar mucho en ello, aunque sabes que además estamos ampliamente ligados en toda la cosa universitaria y con una mutua comprensión y apoyo en todo momento. El especial referencia, y voy a ser muy breve, no crean que voy a leer todos los capítulos, pero me permito hacer al capítulo de su libro, el primero de ellos, en el que nos hablan de esas complejas relaciones que inician, señalando la importancia que tuvo la Nueva España, perdón que me remonte hasta ello, pero para que tengan la película completa, para el Imperio Español. No solo el contingente migratorio español que ha llegado a crear el mayor núcleo de españoles y americanos que existe en la actualidad, sino por su importancia geoestratégica y comercial, así como por sus ingentes discursos, especialmente La Plata, que contribuyeron de manera decisiva a que España pudiera mantener su estatus de gran potencia imperial durante el siglo XVIII. Esta envidiable situación fue difícil de olvidar y años, aún después del reconocimiento de la independencia de México, España mantuvo su deseo de intervenir directa o indirectamente en los asuntos mexicanos. Sin embargo, la participación de la intervención tripartita 1861-1862 constituyó el último intento de un gobierno español para intervenir en los asuntos mexicanos. La inestabilidad prevaleciente en el México independiente también generó cierto grado de conflictividad en un estado crónico de inseguridad que no dejó de afectar a la colonia española, misma que se vio agravada por la acentuada hispanofobia, al identificar a la colectividad española con los sectores sociales más cuestionados, como hacendados, capataces, tenderos o prestamistas. El demagógico discurso político de los sectores más radicales del liberalismo mexicano también contribuyó para atacar a sus adversarios conservadores, a los que identificaban con la herencia colonial hispana, lo que acabaría imponiéndose en la conformación del imaginario mexicano sobre la propia España. Esto se tradujo en una enorme tensión en las relaciones hispano-mexicanas que incluso llegó a afectar la misma continuidad de las relaciones diplomáticas. Así después, en el siglo XIX, se vieron interrumpidas en 3 ocasiones, no voy a hacer mucha historia, pero se normalizaron en el régimen de Porfirio Díaz cuando la estabilización política de México, de mano de la dictadura, hizo posible la progresiva resolución de los conflictos bilaterales que habían enturbiado la relación, situación que fue favorecida por la idea de modernizar el país, promoviendo la llegada de inmigrantes y capitales del exterior. Sin embargo, las relaciones nuevamente se enturbiaron al derrocamiento del régimen de Porfirio Díaz, pues en este periodo se multiplicaron los atropellos sufridos por la colonia española en aquellas zonas del país que iban cayendo bajo el control de las fuerzas revolucionarias. Las causas de esos ataques residían en la tradicional hispanofobia, las clases populares, así como la identificación de los sectores acomodados de la inmigración española, con la vieja clase dirigente porfirista que sustentaba el huertismo, lo que al final determinó la confiscación de sus propiedades y la repatriación de varios miles de españoles entre los años 1913 y 1916. Durante este periodo, la diplomacia española se vio obligada a defender los intereses de sus nacionales y el acercamiento permitió la devolución de las propiedades a terratenientes españoles, situación que incluyó en el año 1925 un acuerdo para crear una comisión mixta que fue acompañada de un nuevo apogeo de la colonia española, debido a la reconciliación del colectivo español con el régimen revolucionario y que supuso una alianza económica y social de la élite terrateniente y empresarial española con la nueva clase dirigente revolucionaria.
La revolución provocó, y voy a ser breve ya en estas cosas porque me voy a enfocar más a lo económico y a los intercambios, que es mi campo, un éxodo inverso hacia España más reducido y de carácter elitista que ha sido poco estudiado. Se trató de una diáspora, de un nutrido grupo de intelectuales mexicanos que sentaría en gran medida las bases para el relanzamiento de las relaciones culturales hispano-mexicanas durante la etapa posterior a través de la construcción de sólidas redes intelectuales. La proclamación de la Segunda República Española en abril del año 31 marcó el inicio de una nueva etapa de cordialidad en las relaciones de carácter pendular entre México y España, en las que las coincidencias ideológicas y sociales de izquierda predominaron en ambos regímenes políticos y en la que cabe destacar la modificación de México en relación con la retórica indigenista e hispaniofóbica. La diplomacia española dejó de gravitar en torno a los intereses del grupo de presión representado por la colonia española, en tanto la administración mexicana multiplicó los gestos hacia España, llegando a exceptuar a los residentes españoles de ciertas restricciones sociolaborales impuestas al resto de los extranjeros en México. Sin embargo, una de las asignaturas pendientes en estas relaciones fue la firma de un tratado de comercio bilateral. En el inicio de la Guerra Civil Española se abrió una nueva etapa en la historia de las relaciones hispano-mexicanas, marcadas por la intervención del gobierno del general Lázaro Cárdenas a favor del bando republicano, con base en una solidaridad político-ideológica, así como un carácter estratégico, que respondía a las directrices generales de la política exterior del México cardenista. A la derrota republicana en 1939, el presidente Cárdenas decidió no reconocer al régimen franquista, lo que implicó la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países y también abrir las puertas del país a miles de refugiados republicanos. Esta medida humanitaria daría lugar a uno de los capítulos más emblemáticos de las relaciones bilaterales, que con el tiempo contribuiría a reforzar los vínculos entre las sociedades española y mexicana. Las relaciones migratorias, económicas, culturales, turísticas y las comunicaciones marítimas y aéreas entre ambos países fueron quedando plenamente restablecidas desde fines de los años 40. La exportación de España de grandes cantidades, y aquí permítanme mencionarlo, pero lo viví en carne propia, en memoria de mi padre, cantidades de garbanzo, arroz, azúcar, algodón y asfalto, contribuiría un tanto paradójicamente a paliar los graves problemas de desabasto atravesados por España en aquel momento, a causa del cerco internacional y, por tanto, a consolidar indirectamente el propio régimen de Franco. Durante las siguientes administraciones mexicanas, las relaciones oficiosas se mantuvieron relativamente fluidas con la España franquista e incrementaron la cooperación económica, técnica y cultural. Tan solo en el ocaso del franquismo volvería a producirse una escalada de la tensión entre ambos países cuando en septiembre del año 1975 el presidente Echeverría trató sin éxito resucitar la realidad española para intentar desviar la atención del carácter cada vez más represivo del régimen político mexicano. El final del régimen franquista permitió recomponer en su totalidad los lazos de España y México, poniendo fin a un periodo más largo de excepciones en las relaciones hispano-mexicanas, y abriría una etapa marcada por un nuevo acercamiento entre ambos países, que a grandes rasgos se extiende hasta la actualidad. Esto no quiere decir que las relaciones no se vieran condicionadas todavía durante bastante tiempo, por los recelos existentes entre ambas partes, mismos que eran especialmente intensos en el caso de México por una imagen estereotipada de la realidad española, en parte, y debido a la impronta ideología del exilio sobre ciertos círculos intelectuales formadores de opinión. A pesar de esto, el estrechamiento de las relaciones culturales hispano-mexicanas fue acompañada por un notable incremento de intercambios
académicos y científicos entre ambos países, plasmado en la firma de convenios entre un buen número de universidades e instituciones españolas y mexicanas. También es importante señalar que las relaciones bilaterales se vieron un tanto mediatizadas por la pertenencia de España a la Unión Europea. Sin embargo, hubo un enorme respaldo español a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea con México. Los autores señalan que en la actualidad los conflictos y tensiones que en un pasado sufrieron las relaciones bilaterales parecen haber quedado definitivamente atrás, lo cual estoy plenamente convencido. Para sustentar los comentarios vertidos en el primer capítulo de la obra, los autores nos ofrecen un panorama historiográfico que para un estudioso de las relaciones hispano-mexicanas resulta una síntesis extraordinaria. Pero quisiera yo, como lo dije anteriormente, referirme en lo que es una deformación profesional, haciendo referencia fundamentalmente al aspecto económico y a los intercambios del sector. La normalización de las relaciones entre 1876 y 1910, periodos que se señalan como la edad de oro de la colonia española, que estaba constituida por cerca de 30,000 personas que participaban exitosamente en el comercio, especialmente el minorista, la banca, los bienes raíces, la agricultura, la industria textil, la de transformación, siderurgia, permítanme que no vaya yo a olvidar cerveza, papel, tabaco, agroalimentaria, etcétera, debido a la ventaja competitiva que tenían y que era generada por los contactos externos y fuentes de financiamiento que resultaban necesarios para todas esas actividades. Por esta circunstancia, la élite económica de origen español contribuyó de manera notable al desarrollo económico de México, así como la modernización capitalista en España, ya que una parte del capital acumulado por este grupo no fue reinvertido en México, sino transferido a España. La participación decisiva de capitales mexicanos en la creación del Banco Hispanoamericano, y es un ejemplo palpable, constituye un ejemplo en este sentido y reprodujo en España el modelo de bancos fundados por la colonia hispana en México, basado en la existencia de una casa matriz en Madrid y la creación de una red de sucursales en las principales ciudades del país. El Casino Español y la Cámara Española de Comercio, Industria y Navegación constituían el centro de sus actividades y de la vida social y económica de esta élite, centros que se replicaron en las principales ciudades de toda la República. Otro hecho importante de esta evolución lo constituyó la ruptura de relaciones diplomáticas al triunfo del franquismo, pero mucho más importante, la ruptura total que se generó en 1975, en la que el Comité Bilateral de Hombres de Negocios, México y España, el Comité Permanente de Comercio Hispano-Mexicano, jugaron un papel muy importante, subsanando la falta de relaciones diplomáticas, situación que permitió que la vinculación entre los sectores productivos de ambos países pudieran sostener e incrementar moderadamente los intercambios económicos. Nuestros amigos señalan que tras la muerte de Francisco Franco se presentó un complejo proceso de normalización de relaciones y no fue sino hasta el 28 de marzo de 1977 que a través de un intercambio de notas en la ciudad de París se señalaba que desde ese día quedaban restablecidas plenamente las relaciones entre ambos países y que se comprometían a acreditar a la brevedad posible a un representante diplomático ante el otro Estado. La reanudación seguida por una visita a México del presidente Adolfo Suárez en el mes de abril de 1977, en la que manifestó que las relaciones estaban condicionadas por la existencia de fuertes vínculos entre España y las naciones iberoamericanas, en virtud de un pasado histórico y de un patrimonio cultural comunes. Estos vínculos constituían la base de la pretensión española de servir de puente entre Iberoamérica y Europa, sin que ello fuera obstáculo para que el gobierno español manifestara al propio tiempo su interés por contribuir y participar en el proceso de integración política y económica de la región. También se registró una visita del presidente José López Portillo a España
en el mes de octubre del mismo año 77, en la que se revisó los acuerdos bilaterales vigentes a fin de determinar si era necesaria una actualización, así como estudiar la firma de nuevos acuerdos de cooperación en materia económica, ciencia y tecnología, educación, cultura y turismo, creándose una subcomisión para cada uno de estos campos. La adquisición de petróleo y etileno mexicanos constituyó el principal logro en este campo, especialmente porque abría la puerta a una hipotética conversión de España en cliente del crudo mexicano a fin de nivelar la balanza tradicionalmente deficitaria para México. A partir de este momento, el desarrollo de las relaciones bilaterales tuvo un enorme auge. Sin embargo, no fue sino hasta 1982 que se abrió una nueva etapa en las relaciones con Iberoamérica, articulada en torno de una comunidad iberoamericana de naciones, sustentada en los principios de interdependencia, credibilidad, continuidad, indiscriminación y comunidad, lo que fue ratificado por un llamado Plan Quinto Centenario, con un conjunto de políticas hacia México encaminadas a potenciar las relaciones culturales, incrementar la colaboración en cooperación al desarrollo y, sobre todo, a impulsar las relaciones económicas entre ambos países. En 1991, el estrechamiento de las relaciones bilaterales fue acompañado de un relanzamiento de la colaboración estratégica con México en el ámbito multilateral a través de las cumbres iberoamericanas y bilateralmente por la declaración para profundizar la asociación estratégica entre España y México. Como consecuencia de esta serie de acuerdos entre 77 y 2014, y ahora sí voy a dar datos que nos ponen a todos muy orgullosos, las relaciones han registrado importantes transformaciones que se reflejaron en un crecimiento exponencial de los intercambios comerciales. En 2014, España se constituyó como el cuarto cliente más importante de México y el primero dentro de la Unión Europea. Asimismo, fue el 10º proveedor y el tercero dentro de la Unión Europea. Los autores también señalan con enorme crecimiento de la inversión española en México, sobre todo a partir de la entrada en vigor del tratado con la Unión Europea. Esto confirma la apertura de España hacia el exterior y la apuesta inversora de España, parte de la cual está caracterizada por la sustitución de exportaciones hacia México y por la producción local, especialmente en algunos sectores como el sector editorial. Esta corriente de inversión hacia México, por su elevado monto, ha sido catalogada por algunos analistas como la segunda conquista. E inclusive algunos inciden en un aspecto negativo del proceso, señalando que las ganancias de los bancos españoles no se debían tanto a estrategias corporativas competitivas, sino al hecho de que aplicaban intereses superiores a los de Europa. Por lo que se refiere a la inversión mexicana en España, señalan que el periodo 77-96 fue reducida debido a la escasa internacionalización de la economía y a su insuficiente ahorro interno, motivo por el cual México siguió siendo un importador neto de capital. Sin embargo, a partir de ese año se presenta mayor dinamismo en esta corriente con la aparición de grandes empresas, entre las que se cuentan muchas que para todos ustedes son ampliamente conocidas: Cemex, Televisa, Grupo Modelo, Bimbo, Gruma, Sigma, entre otras. Un segundo grupo está constituido por aquellos empresarios que por diferentes causas han alternado sus vidas y negocios en México y España, casi todos con conexiones familiares en ambos países, y del cual forman parte el Grupo Sigla, compuesto por empresas de hostelería y turismo, y Cuétara, empresa del sector de la alimentación. Un tercer grupo está compuesto por pequeños empresarios que comenzaron a invertir en España en la década de los 90 y que también se concentran en el sector de servicios de hostelería y restaurantes. No cabe duda que nuestros amigos nos presentan un panorama muy preciso de la historia de las relaciones de México y España, de la cual me he permitido tomar algunos elementos que considero los más importantes de su extraordinario trabajo. Como también he señalado, esos elementos están relacionados con la actividad que he desarrollado los últimos 20 años como presidente del Comité Bilateral México-España,
del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, y ya con sucursal desde hace 4 años también para España, con el Consejo Empresarial Hispano-Mexicano, que para mí es un honor el presidir. Por lo que agradezco a don Agustín y a don Pedro haberme dado la oportunidad de hablar el tema, que es mi pasión especial, la relación con España. A través de este trabajo se reconoce el esfuerzo de numerosos mexicanos y españoles que han contribuido a lograr actualmente las relaciones entre México y España tengan un nivel óptimo, pero más importante, que estas relaciones han generado enormes beneficios para ambos países. Y permítanme finalizar, repetir una frase que se consigna en este libro y que pronuncié durante la visita que Su Majestad Felipe VI realizó a México en 2015. Los empresarios españoles tienen un lugar muy especial entre los múltiples países que se establecieron en México. Y en la actualidad, nuestra convivencia es el reflejo de los lazos ancestrales que nos unen con la madre patria, lo que nos ha permitido desarrollar toda serie de actividades basadas en la enorme amistad. Muchas gracias a todos. Buenas noches, por interesarse por las relaciones entre México y España, que es mi pasión, sobre todo en este momento. Pero les puedo decir y dar testimonio que como estudiosa de la historia de las relaciones exteriores de México, este es el primer libro que existe que compila las relaciones entre México y España desde su inicio de México como país independiente en 1821 hasta la fecha, y es un trabajo de erudición monumental que ya ha sido muy bien descrito aquí, que realmente merece la pena leer, que realmente da cuenta de una relación bilateral muy compleja, de una relación bilateral que a lo largo de sus casi 200 años, se cumplirán apenas en 2021, ha sido una relación que fue muy difícil y muy conflictiva en el siglo XIX y también en el siglo XX. Es una relación en la que, además de todos los factores objetivos aquí descritos, hay un tema emocional, un tema afectivo, para el cual fue muy difícil para México la separación de España, y fue todo un proceso a lo largo del siglo XIX para encontrar su propia identidad, y de alguna manera también estoy segura que para España el proceso de encontrar su identidad como país separado de todos los países americanos que habían sido parte de una unidad política, sin duda alguna también tardó tiempo en poder reconocer esta realidad. Volví a leer el libro, Pedro, ahora con motivo de la presentación, y encontré una sola omisión, y quiero mencionarla aquí, y es la referencia a un autor mexicano, Luis Villoro, que habla del proceso ideológico de la Revolución de Independencia. Lo retomas muy claramente a través de Romeo Flores Caballero, que fue mi profesor y que aquí del Colegio de México y a quien respeto mucho, pero el libro del desaparecido Luis Villoro es muy importante porque refleja todo este proceso de ideas que fue motivando la independencia de México, de las ideas que movieron a los mexicanos a buscar la separación de España, y que son la reseña de las distintas formas de gobierno que nos fuimos dando los mexicanos a lo largo del siglo XIX, de los fallidos intentos de gobierno. México finalmente se independizó con la forma de un imperio que quería preservar todos los privilegios y que fue de corta duración, creo que afortunadamente, y México empezó a encontrar su identidad como lo que somos hoy en día, una república federal, una república liberal, una república abierta al mundo.
Y eso es lo que ese es el modelo que ha perdurado y eso es lo que México es hoy en día. En el año de 2014, que fue cuando yo llegué aquí a España, tuve el increíble privilegio, y lo hemos vivido muy de cerca Jesús Gracia y yo, de preparar la visita del presidente Enrique Peña Nieto, en la que firmamos una serie de acuerdos muy importantes. Yo creo que ya no podemos firmar más acuerdos porque ya no hay temas. Y donde tuvimos la oportunidad de ratificar la naturaleza de la relación estratégica que nos hemos querido dar un país al otro y que dan testimonio del excelente estado de las relaciones y, como dijo Valentín Díez Morodo, los dos robando una frase que dijo el presidente Peña Nieto: las relaciones entre México y España hoy en día atraviesan por su mejor momento. Y justamente será el año próximo, 2017, que cumpliremos los primeros 40 años de relaciones diplomáticas ininterrumpidas en todo este proceso de la historia tan bien narrado en este libro y que vale la pena repasar. Y ese es un motivo de alegría. Sin embargo, yo quisiera aprovechar este momento para reflexionar, y tengo el privilegio de hacerlo aquí junto al secretario de Estado, de decir, son excelentes las relaciones. Yo no puedo pensar, por lo menos en el caso de México, de una relación más importante para el país en el ámbito político, económico, cultural, en donde haya una ausencia de conflicto. No, hasta donde yo sé, no me he enterado, no hay vigente ningún conflicto entre México y España. Y esto es extraordinario dada la riqueza de las relaciones. Sin embargo, eso no quiere decir que estemos para sentarnos en nuestros laureles y no pensar qué es la agenda que sigue para adelante y qué es lo qué acicate nos debe de mover para buscar profundizar y para buscar un entramado más profundo. Y aquí quiero mencionar, pues en primer lugar, el tema del comercio. Por un lado, está pendiente la actualización de nuestro Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea, que desde que entró en vigencia el Tratado de 2000, ciertamente ha apoyado a intensificar el comercio bilateral. Pero esta nueva etapa en la que hemos recibido todo el apoyo de España dentro de la Unión Europea para profundizar el acuerdo, para hacerlo vigente a la actualidad de nuestros días, debe sin duda ser una ocasión para poder dinamizar este comercio. Es realmente sorprendente que el contenido del comercio entre México y España sigue siendo muy tradicional. Por ejemplo, la principal exportación, que ocupa casi el 80%, es el petróleo y sus derivados por parte de México hacia España. Y por parte de España hacia México también son exportaciones muy tradicionales del área alimenticia. Es sorprendente que, siendo los dos países básicamente exportadores de productos industriales, lo que comerciemos entre nosotros no sea justamente esos productos industriales que son la mayor parte del contenido de nuestras exportaciones. El crecimiento de la inversión extranjera directa ha sido exponencial. España es hoy en día el segundo inversionista en México. Se dice fácil, pero esto se ha logrado en los últimos 40 años con creces. Se han rebasado otros países europeos que tradicionalmente ocupaban este lugar. No vamos a mencionar nombres, pero que es un hecho que España tiene la inversión acumulada mayor después de los Estados Unidos en México, y que por primera vez se está manifestando de manera más clara, más vigorosa, la inversión mexicana en España. Hoy en día México es el país de América Latina que tiene una mayor inversión en España, y esto se debe, como lo ha mencionado Valentín Díez Morodo, en gran medida a la voluntad
y a la cercanía que existe en un grupo empresarial que tiene raíces en España y que ha buscado, más allá de la inversión y más allá de las ganancias, que eso es algo necesario para que los negocios fluyan, el hacer ese esfuerzo mayor para buscar la conexión. Me decía Jimena Caraza que hay aproximadamente 5.400 empresas españolas que invierten hoy en día en México. Y eso es un número muy significativo. Eso quiere decir que no nada más están invirtiendo las grandes empresas, quiere decir que hay empresas de todos los tamaños. Pero creo que ahí tenemos también un deber para buscar más adelante, que es que las pequeñas y las medianas empresas de ambos lados del Atlántico encuentren la construcción de cadenas de producción de valor agregado. Y que hagan realidad, ayuden a hacer realidad también la diversificación del comercio a través de estas cadenas de producción. Yo creo que en el ámbito cultural, si bien nos sentimos tan orgullosos de que nuestros escritores reciban premios como el Premio Cervantes hace apenas unos días y muchos otros reconocimientos y que sean publicados por las editoriales españolas y que se lean y que se conozcan, la tarea es todavía mucho más amplia, como lo ha dicho Pedro Pérez Herrero, en el término de las universidades, en términos de las becas y de los intercambios. Y yo creo que hacia aquí es hacia donde debemos de tratar de ir para el 2021, cuando se cumplan los 200 años de relaciones, a buscar una movilidad mucho mayor, no nada más entre mexicanos y españoles, sino en esta comunidad iberoamericana mucho más amplia, que hoy en día es una realidad y que desgraciadamente no empezó a hacerlo al momento de la independencia, porque ya la tendríamos mucho más fuerte y mucho más vigorosa, pero que es ahora el momento en buscar que esta comunidad iberoamericana sea un contexto en el que puedan florecer unas relaciones entre México y España mucho, mucho más intensas. Eso es lo que yo deseo para el 2021 y yo quisiera simplemente decir, no vamos a quedarnos tranquilos por el hecho de que las relaciones estén tan bien, siempre hay mucho terreno para hacer más cosas y hay que poner una agenda por delante para lograrlo. También te quiero decir, Pedro, que no vamos a dejar que se vaya Valentín sin que lo tomes en cuenta para tu programa de testimonios y no quiero que se vaya de este salón Antonio Suárez, que está sentado en la primera fila, que también ha sido una figura señera en buscar acercar las relaciones entre México y España en el ámbito empresarial, y que tiene mucho que contribuir a tu proyecto, porque en efecto debemos de dejar el testimonio de lo que se ha hecho y debemos de tener muy claro qué es lo que queremos hacer por delante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, embajadora. Tiene la palabra ahora Jesús Manuel Gracia, secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica. Bien, pues buenas tardes, muchas gracias, Pedro. Es un gusto estar aquí con todos ustedes, con los amigos como Valentín y como Roberta, amigos ya de un tiempo, y mexicanos y españoles mexicanos, para presentar un libro de Pedro Pérez Herrero, con quien me une una vieja amistad ya de muchos años, porque es una de las personas que ha trabajado Pedro tanto en la Ortega y Gasset, en la Complutense, ahora en la Universidad de Alcalá, por hacer esos estudios de historia de América que son tan relevantes y tan importantes para nuestra historia común. Y lo que se ha dicho, que realmente ha sido magníficas las presentaciones previas, que me evitan tener que repetir o tener que incidir en las bondades de este libro, lo que nos demuestran es que la historia entre México y España, si tiene una característica, es la intensidad que no nos puede dejar en ningún caso indiferentes, unas veces para bien, otras veces para mal, pero desde luego siempre con una gran carga emocional, como decía Roberta.
Estamos en el año de Cervantes, estamos en el año del Quijote, y simplemente para darles una muestra de esta intensidad, en 1605, unos meses después de aparecer la primera edición del Quijote en España, llegaba al puerto de Veracruz, en México. Y unos años después, en 1621, en una mascarada que había en la Ciudad de México, aparecen ya entre las bufonadas que se hacían en esos años, aparecen las figuras de Don Quijote y de Sancho Panza como figuras ya populares en el México de 1621. Y eso es lo que refleja este libro y lo que reflejan estas ideas, trayectoria de los españoles en México y de los mexicanos en España. Y yo no puedo dejar de recordar en esa, como decía ahora Valentín, en esa etapa, en esa edad de oro de la colonia española en México, yo no puedo dejar de recordar cuando voy a Veracruz el ver la figura de Valle Inclán, de don Ramón de Valle Inclán, que fue director del periódico El Independiente en Veracruz, que escribió en México y que le sirvió en esa época dorada y que refleja en su novela Tirano Banderas, refleja esa comunidad de los españoles en México deformada por el esperpento de Valle Inclán, esa figura del ministro en ese momento, del embajador de España en México, cómo eran esas relaciones, cómo refleja lo que decía Valentín, esa imagen que se tenía de lo español en México, pero la importancia que tenían los comerciantes españoles en México en esa etapa, ¿no? Y todo esto nos ha llevado a una etapa de relaciones bilaterales que ha ido fluctuando entre la ruptura y la amistad, el amor y el odio, pero siempre con una gran intensidad, porque no podemos vivir los españoles sin los mexicanos, ni los mexicanos sin los españoles. Yo quisiera señalar simplemente en la etapa actual, que es tan magnífica como habéis señalado, un punto de inflexión que es 1991 con la primera cumbre iberoamericana. Yo creo que el trabajo del presidente Salinas, del rey don Juan Carlos, del presidente Felipe González en ese momento fue magnífico para establecer esa relación entre España y México como el puntal de la relación iberoamericana, de la relación entre la península ibérica y el resto de América Latina. Y esto no se entendería si no hubiera sido por este entendimiento desde 1991 que nos ha llevado de Guadalajara a la última cumbre iberoamericana, precisamente en la ciudad de Veracruz. Y eso nos ha llevado a una asociación estratégica de altísimo nivel. En lo político no se puede buscar una relación más intensa con la visita del presidente Peña Nieto, la visita de Su Majestad el Rey don Felipe, pero con un intercambio en todos los ámbitos de la política. Yo les puedo decir que en el ámbito internacional, nosotros en la vida diplomática, cuando ves un mexicano, sabes que tienes un aliado incondicional, y lo mismo les ocurre a los amigos mexicanos. Cuando ven un español, tenemos intereses comunes, llevamos esa agenda común y tenemos un trabajo en conjunto que hacer. En la parte económica no hay que decir nada más que hay una relación intensa, que la hemos hecho en unos años de España hacia América, y aquí tenemos representantes de las principales empresas españolas que están en América, pero de América y de México hacia España, y ha sido muy importante la inversión mexicana en estos últimos años, y yo lo quiero agradecer, y a las personas como Antonio Suárez, como Valentín, o como las personas que han invertido en España. En momentos de dificultades para España ha sido importantísima esa inversión. En cuanto al comercio, yo creo que hay que diversificarlo más. Yo hago todo lo posible por incrementar el comercio de cerveza entre nuestros dos países y las importaciones de cerveza, pero no sé si es suficiente. Vamos a tratar de hacerlo. En el ámbito de la cultura, pues qué decir, los últimos dos premios Cervantes que no han sido españoles, han sido mexicanos, Elena Poniatowska y Fernando del Paso, pero no puede haber plumas más reconocidas en España que las de Octavio Paz, Carlos Fuentes, Enrique Krauze, o toda aquella labor de los escritores españoles, mexicanos en España, pero que es también correspondida por la lectura de los españoles en México. En años en los que no había relaciones diplomáticas, cuando se crea el teatro de Chapultepec, nombran como director, el primer director, a José de Zorrilla, que lo estrena con un Don Juan Tenorio
magnífico. O sea que tenemos una relación intensa en la literatura, en el cine, qué decir del cine mexicano, que nos enorgullece porque formamos parte de esa comunidad de la cultura en español, y para nosotros pues también es un orgullo, ya que no estamos llegando últimamente a los finales de las Oscar, que los Oscars del cine norteamericano vayan para algún mexicano. Yo creo que tenemos también una agenda de cooperación internacional, la agenda del 2030, la agenda del cambio climático, y hoy hemos conocido la noticia de que a la anterior canciller Patricia Espinosa ha sido nombrada directora de la Agencia de Cambio Climático de Naciones Unidas, y eso también otro elemento de orgullo para nosotros. Es una agenda en la que estamos juntos México y España, en la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En fin, tenemos una relación intensísima, tenemos una cooperación triangular que estamos desarrollando y que tuvimos con la embajadora de la JUS hace un par de semanas la oportunidad de revisar con la subsecretaria mexicana, y yo creo que todo esto pues no hace más que engrandecer la relación que habéis narrado en la historia y hacernos mirar hacia el futuro. Mirando hacia el futuro, a mí me pasa lo que dice la embajadora Roberta Layús, que no sabemos cómo mejorar. Esto me recuerda a lo que me pasó el otro día en una escala que hice en el aeropuerto de Doha, en Qatar. Yo hacía una escala viniendo de Filipinas y fui a la sala VIP, y yo todo contento, y me dice, no, señor, usted tiene un billete de business y no puede entrar en esta sala que es de primera, usted tiene que ir a la de business. Bueno, voy allí, cari acontecido, a la sala de business, y no he visto una cosa mejor en mi vida. 3 restaurantes, salas de dormir, masajes, duchas. Entonces me quedé pensando, digo, ¿qué habrá en la sala de primera? No puedo pensar en algo mejor. Bueno, pues tenemos que pensar, tenemos que hacer un ejercicio entre los mexicanos y los españoles para llegar a esa sala de primera en nuestras relaciones. Estamos en la sala de business, pero estoy seguro de que vamos a conseguir de aquí a 2017 y como mucho tardar en 2021 poner esta relación bilateral en la sala de primera. Muchísimas gracias y enhorabuena, Ana.